Les vamos a hablar sobre la historia de las fianzas. Para empezar, ¿qué es la fianza? La fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. La historia de la fianza empieza en 2568 a.C., donde nace en el universo jurídico en la inscripción semejante a un contrato en una tablilla de la biblioteca de Sargón I de Akkad y también en algunas manifestaciones en el Código Hammurabi. En 1730 a.C., en el Código de Hammurabi, se establecía que el propietario que contraía una deuda podía entregar sus esclavos para garantizar el pago de esta misma. El Código de Hammurabi se trata de un compendio de leyes y decisiones judiciales, cuyo objetivo era servir de base para establecer un sistema legal uniforme. Este se basa en principios universales y eternos de justicia que son dictados por los dioses. Según el código, las personas se dividen en dos géneros y tres clases, las cuales son las personas superiores, los plebeyos y esclavos. En 1280 a.C., en las leyes de Manú, la fianza se regulaba en leyes civiles, tanto en aspectos hereditarios que estaban en el libro 9, como en la conducta de los reyes y de la casta militar, en el libro séptimo. Las leyes de Manú o Código de Manú es un importante texto que es de la sociedad antigua de la India. Estas fueron dictadas por el sabio Manu, quien es el hinduismo común de toda la humanidad, en donde se aboca las 10 libertades humanas esenciales. En el 27 a.C. al 286 después de Cristo, la fianza en la civilización romana deriva de uno de los contratos más trascendentales de la época, llamado fianza estipulatoria, caracterizado por un contrato de verbis de garantía y que se perfeccionaba con el uso de ciertas fórmulas verbales, que se realizaban mediante un interbancario. En el derecho romano se conocían tres tipos de garantías. La sponsio, que correspondía a una promesa con matrices religiosas, celebrada por personas dedicadas al mismo culto. La fideipromisio, que surge de la anterior y permite llevar a cabo dicho contrato con extranjeros, además de que incluye beneficios para el fiador. Estas dos se dieron durante la época republicana y clásica de Roma. También tenemos el fideiusio, creado por Justiniano, quien agregó más beneficios para los fiadores. Entre estos, se establecía que el fiador podía exigir primero al acreedor que persiguiera al deudor antes de cumplir la obligación del pago como fiador. 922 a.C. En una de las parábolas del rey Salomón se menciona a uno de los individuos indispensables para realizar una fianza, que es el fiador. También se estipula que cualquier que se convierta en fiador de un extraño tendrá que arrepentirse. En 1501, el emperador romano Justiniano incluyó el beneficium exclusionis, el cual concedía al fiador el derecho de exigir que el acreedor persiguiera al deudor antes de dirigirse a él para reclamar su obligación como garante. En 1348, en España, se crea la Ley de las Siete Partidas, un código jurídico castellano. Este es un cuerpo normativo redactado en Castilla durante el reinado de Alfonso X, el cual tenía el objetivo de dar uniformidad jurídica al reino. Su nombre original era Libro de las Leyes, y hacia el siglo XIV recibió su actual denominación Ley de las Siete Partidas, esto por las secciones en las que se encuentra dividida. En 1505 se da la aparición en México como una garantía de la libertad condicional de las personas con el rey Nezahualcóyotl. Durante el periodo de la conquista se utilizaba como una garantía de la libertad condicional. Esto en México independientemente trascendió del Código Civil, donde se manifiesta que la fianza tiene el carácter de título oneroso. Para el año de 1689 se esbozaron las condiciones para la realización de las fianzas en la Carta de Derechos. En esta se prohibía el uso de las fianzas excesivas, las multas y los castigos crueles. En Inglaterra se constituyó la primera empresa que expidió fianzas a título oneroso y con este se dio comienzo a la época de la fianza mercantil.
En 1871, en el Código Civil, se manifiesta que la fianza tiene el carácter de contrato a título oneroso. Esto sucedió en el México independiente. 1895. Se firmó el primer contrato de concesión entre el gobierno federal y los señores Guillermo Obregón para establecer la primera compañía de fianzas en México. En 1913, inversionistas mexicanos compraron la concesión que tenía la compañía americana American Surety Company of New York para expandir todo tipo de fianzas y fundaron la Compañía Mexicana de Garantías, que es la primera fianzadora con capital mexicano. En 1991 se fusionó la Compañía Mexicana de Garantías con Crédito Afianzador S.A. CIA Mexicana de Garantías, lo que dio lugar a Crédito Afianzador S.A. Compañía Mexicana de Garantías. En la actualidad existen 16 afianzadoras en México, como por ejemplo Mafre, Fianzas Atlas, que es la que ha permanecido durante 75 años, y como Zurich. Y bueno, con este último acontecimiento concluimos nuestra presentación de la historia de las fianzas.